Jamás imaginé que una simple conversación pudiera desmoronar todo lo que mi marido creía saber sobre sí mismo. Todo comenzó una tranquila tarde de domingo, de esas que parecen normales hasta que la vida interviene. Él estaba en el salón, tumbado en el sofá, mirando sin rumbo su móvil mientras yo lo observaba con una mezcla de diversión y curiosidad. Durante años, encajó a la perfección con la imagen de la masculinidad tradicional, seguro de sí mismo, bromista y, a menudo, desdeñoso de todo lo delicado o femenino. Vestidos, maquillaje, lazos, incluso peinados suaves. Se burlaba de ellos sin piedad. Pero ese día algo cambió en mí. Quizás fue aburrimiento, quizás curiosidad, o quizás un profundo deseo de desafiarlo de una manera irresistible. Me acerqué con un vestido que había comprado hacía meses por impulso, uno suave y de color pastel con encaje en las mangas. Lo levanté con naturalidad. ¿Crees que te quedaría bien?, pregunté con un tono ligero y burlón, pero con un matiz que no supo descifrar. Me miró con las cejas arqueadas y los labios esbozando esa sonrisa burlona tan característica. ¿Hablas en serio?, se rió entre dientes. ¿Eso? ¿Quieres que me ponga eso? Asentí con la cabeza, manteniendo la voz tranquila pero firme. Sí, solo una vez para mí. Nada de bromas ni trucos. Se echó a reír a carcajadas, una risa estruendosa que pretendía descartar la idea. ¿Yo ponerme un vestido? Estás loca. Pero bajo la risa, percibí un atisbo de vacilación. El orgullo, esa terquedad que llevaba como una armadura, no le permitía ceder. Sonreí, intuyendo el desafío. ¿O es que tienes demasiado miedo de intentarlo? Las palabras le impactaron más de lo que esperaba. Se quedó paralizado, apretando las manos contra el borde del sofá. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran así, no directamente, no yo. Finalmente, con un gruñido a regañadientes, murmuró, de acuerdo, pero no te rías. Esa simple frase marcó el inicio de un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto. Lo conduje hacia el dormitorio, procurando mantener un ambiente ligero pero cargado de tensión. Mientras se desvestía, extendí el vestido sobre la cama. La tela brillaba suavemente a la luz de la tarde. Cuando dudó, mirando fijamente el delicado material, dije, es solo ropa, nada más. Solo inténtalo. Le temblaban ligeramente las manos al tomar el vestido, y noté la extraña manera en que su mirada se detenía en él. No era burlona, ni desdeñosa, sino algo más. Curiosidad, tal vez teñida de miedo. Cuando finalmente se lo puso, la transformación comenzó de forma sutil pero inconfundible. La tela se ajustaba a su figura, suavizando sus rasgos habitualmente marcados. El encaje de las mangas rozaba sus brazos, provocándole una sensación que jamás había experimentado. Su reflejo en el espejo lo dejó rígido, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos, como si viera a alguien desconocido. Me veo ridículo, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Había un temblor en su mirada, una vacilación silenciosa que lo delataba. Lo guié con delicadeza, ajustándole el vestido, alisando la falda para que cayera con naturalidad. No te ves ridículo, susurré. Te ves diferente, eso es todo. Su mirada se dirigió hacia mí, mezclada con confusión y un atisbo de algo más. Miedo, tal vez, o los primeros atisbos de curiosidad. Se removió incómodo, tirando del dobladillo. Y aún así, se quedó. No huyó. No se rió. Se quedó. Fue entonces cuando comprendí el poder de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo una broma. Esto no era solo un reto. Este era el comienzo de una transformación que iría mucho más allá de la tela o la apariencia. Durante las siguientes horas, se movió con cautela, tanteando la sensación del vestido sobre su piel, como respondía a cada leve movimiento. Se miró una y otra vez en el espejo, captando en cada ocasión un fugaz destello de alguien desconocido, pero innegablemente el mismo. La curiosidad que había despertado en él crecía, mezclándose con orgullo y temor de una forma que lo volvía casi magnético. Al caer la tarde, me permitió añadirle una cinta al pelo, unos suaves toques de color en las mejillas y un ligero maquillaje que realzaba sus ojos. El hombre que antes se había burlado de todo aquello, ahora permanecía en silencio frente al espejo, contemplando su reflejo, dividido entre la incredulidad y el asombro. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Se volvió hacia mí, con la voz apenas un susurro, ya no sé quién soy.
Su confesión, por pequeña que fuera, resonó con fuerza en la habitación. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Tal vez estés descubriendo quién siempre has sido, le dije con suavidad. Tal vez no se trate de fingir. Tal vez se trate de verte a ti mismo sin la armadura. Se le cortó la respiración y, por primera vez, no se resistió. No evadió la pregunta. Simplemente miró fijamente, y supe que el viaje había comenzado. El primer paso ya estaba dado y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de tensión y curiosidad. No podía dejar de pensar en aquella primera vez con el vestido, aunque intentaba desesperadamente actuar como si nada hubiera pasado. El orgullo exigía la negación, pero cada vez que veía su reflejo brevemente en el espejo o en el brillo de una ventana, se estremecía, se quedaba mirando fijamente y se demoraba más de lo que pretendía. Algo dentro de él había cambiado, y ninguno de los dos podía ignorarlo. Una noche, lo encontré de pie frente al armario, con la mano suspendida sobre los vestidos como si tuviera miedo de tocarlos. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, abrió mucho los ojos y retiró la mano bruscamente. No estaba buscando nada, murmuró con voz temblorosa y a la defensiva. Incliné la cabeza, intrigada. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué estás ahí parado como si fueras a confesar un secreto? Me miró fijamente, murmuró algo ininteligible, pero su lenguaje corporal lo delató. Se sintió atraído por ello, por la ropa, por el reflejo que ya no podía evitar. Más tarde esa noche, decidí insistir con delicadeza. Saqué un vestido nuevo, más suave que el anterior, de un tono lavanda pálido con delicado encaje y cintas en las mangas. Solo pruébatelo, dije en voz baja. Nada más. Solo mira cómo te sientes. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incertidumbre. No puedo. Ni siquiera sé por qué estoy considerando esto. Di un paso más cerca porque una parte de ti lo desea y esa parte merece ser vista. Apretó los labios en una fina línea, tensó la mandíbula. Pero finalmente, a regañadientes, asintió. En el momento en que se puso el vestido, pude ver la vacilación en su cuerpo, la extrañeza en su postura. La tela lo rozaba de una forma distinta a la que esperaba. Suavizaba sus movimientos y las cintas de las mangas le añadían una delicada gracia que jamás había notado en sí mismo. Se miró en el espejo y pude ver la tormenta de emociones en sus ojos. Incredulidad, vergüenza, asombro y algo más que aún no comprendía. «Me veo diferente», susurró. «¿Diferente en qué sentido?», pregunté suavemente. Negó con la cabeza. «No lo sé. Me inquieta». Lo guié con cuidado, ajustando las cintas, alisando los pliegues de la falda y dejándole ver el reflejo por completo. «Está bien», dije con suavidad. «No tienes que ponerle nombre todavía. Solo siéntelo». Y lentamente, casi imperceptiblemente, su tensión comenzó a disiparse. Movió las manos sobre la tela, rozando el encaje, y vi cómo su curiosidad comenzaba a vencer su miedo. Fue sutil, un destello fugaz en sus ojos, pero estaba ahí, el primer indicio de que tal vez estaría dispuesto a explorar esa faceta de sí mismo. Durante los días siguientes, la situación se repitió. Se vestía a escondidas, moviéndose sigilosamente por la casa, probando cómo se sentía la ropa, cómo lo transformaban sus movimientos. Noté la diferencia en su mirada cada vez que salía del dormitorio, vestido y algo indeciso. El hombre que antes había despreciado la suavidad, la delicadeza y la elegancia, ahora descubría en silencio su poder. Seguía resistiéndose con palabras, rechazando los halagos, negando el cambio, pero sus acciones lo delataban. Cada mirada, cada movimiento cauteloso, cada mirada prolongada al espejo revelaba una creciente fascinación. Entonces llegó el día en que decidió mirarme completamente vestido sin que yo se lo pidiera. El vestido color lavanda ondeaba a su alrededor, las cintas de su cabello estaban perfectamente colocadas y sus manos descansaban suavemente a sus costados. Estaba nervioso, sí, pero había una nueva seguridad en su postura. «Quería ver», susurró, evitando mi mirada. «¿Ver qué?», pregunté con suavidad. «Ver si se siente bien». Su voz se apagó, mezclando incertidumbre y asombro. Me acerqué. «¿Y de verdad?». Me miró con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. «Creo que sí», admitió en voz baja.
Esa noche, nos sentamos juntos y lo animé a probar diferentes atuendos, maquillaje sutil, cintas y accesorios que realzaran sus movimientos y rasgos. Su reacción siempre era la misma: vacilación, asombro y la silenciosa emoción del descubrimiento. Empezó a comprender que no se trataba solo de vestidos o apariencias. Se trataba de libertad. La libertad de explorar, de expresarse y de habitar una parte de sí mismo que había negado durante mucho tiempo. Y con cada día que pasaba, se volvía más audaz, más valiente, más dispuesto a abrazar esta nueva identidad. Aún luchaba contra el miedo y la vergüenza en ocasiones, pero esos momentos eran fugaces comparados con la creciente alegría y fascinación que le producía simplemente verse reflejado tal como realmente quería ser. Al final de la semana, se había transformado de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. El hombre que se había burlado, resistido y temido la feminidad ahora estaba de pie frente a mí, tranquilo, vacilante pero radiante, empezando a comprender que la identidad no se trataba de fuerza o dureza. Se trataba de honestidad, valentía y la voluntad de dejarse ver. La transformación ya no era sutil. Se estaba volviendo inevitable. A estas alturas, no solo experimentaba en secreto. Buscaba activamente momentos para vestirse, para explorar, para habitar el reflejo que había comenzado a fascinarlo. Cada vez que lo sorprendía frente al espejo repasando las delicadas líneas del vestido, ajustando una cinta o alisando la tela sobre su figura, veía una mezcla de miedo, curiosidad y algo que jamás se había admitido ni siquiera a sí mismo, una creciente sensación de asombro. Una noche, decidí ponerlo a prueba con delicadeza para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Le preparé un nuevo atuendo, un vestido rosa pálido con mangas fluidas y un sutil encaje en el escote, combinado con un delicado lazo para el cabello y un ligero toque de maquillaje para realzar sus facciones. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo. «Esto es demasiado», murmuró, con la voz tensa por una mezcla de miedo y excitación. Me acerqué, con voz suave pero firme. «O tal vez sea justo lo que necesitas. No tienes que esconderte. Solo míralo. Pruébalo. Siéntelo». Dudó un instante, con las manos suspendidas sobre la tela como si tocarla lo comprometiera irrevocablemente. Luego, casi imperceptiblemente, respiró hondo y comenzó a vestirse. Con cada capa, con cada toque delicado, sus movimientos se volvieron más seguros. El vestido se ajustaba a su cuerpo. Las cintas enmarcaban su rostro y el maquillaje realzaba sus rasgos, haciéndolo parecer a la vez delicado e impactante. Cuando finalmente se enfrentó al espejo, la habitación pareció contener la respiración. Su reflejo lo sobresaltó. Se quedó mirando fijamente, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. «No me reconozco», susurró, pero esta vez no había pánico, ni necesidad urgente de escapar. En cambio, vi asombro, fascinación y una aceptación tentativa que comenzaba a formarse. Me coloqué detrás de él, apoyando mis manos suavemente sobre sus hombros. «Está bien», dije en voz baja. «Tienes derecho a ver este lado de ti mismo. Puedes explorarlo». Sus labios temblaron mientras se giraba ligeramente, encontrándose con mi mirada en el espejo. «¿Soy realmente yo?», preguntó con voz apenas audible. Asentí. «Sí, la versión más auténtica de ti mismo que has estado ocultando». En los días siguientes, los cambios se hicieron más evidentes, no solo en apariencia, sino también en comportamiento. Se movía con una gracia recién descubierta, probando cómo fluía el vestido al caminar. Los sutiles cambios en su postura suavizaban sus movimientos, a la vez que transmitían seguridad. Se detenía más tiempo frente a los espejos, repasando cintas, ajustando dobladillos, explorando cada delicado detalle. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un paso hacia el autodescubrimiento. Una tarde, lo sorprendí de pie junto a la ventana, con la luz del sol iluminando el vestido lila que llevaba puesto, mientras sus dedos rozaban suavemente el encaje. Sus ojos estaban distantes, fijos en su reflejo en el cristal. «Se siente extraño», admitió en voz baja cuando me vio, con voz débil e insegura. «¿Extraño en qué sentido?», pregunté, acercándome. Negó con la cabeza. «No lo sé, pero me gusta. Me gusta verme así, pero también tengo miedo». Extendí la mano y tomé la suya. «Está bien. El miedo es parte del proceso de descubrir quién eres realmente. Significa que estás entrando en algo real». Él asintió,
y una leve sonrisa, algo insegura, se dibujó en su rostro. Esa noche, me permitió experimentar más. Un vestido un poco más oscuro, un peinado diferente, un maquillaje sutil que resaltaba sus ojos y suavizaba sus facciones. En cada ocasión, reaccionaba con una mezcla de risa nerviosa, asombro y un discreto orgullo. Empezaba a comprender que no se trataba de vergüenza ni de burla. Se trataba de libertad. Libertad para existir plenamente, sin pretensiones, sin la armadura que había llevado durante tantos años. Y entonces llegó el momento crucial. Una noche, le sugerí un atuendo completo, vestido, cintas, zapatos y un delicado collar. Dudó, con los ojos muy abiertos, pero no se negó. En cambio, se vistió despacio, con detenimiento, examinándose a cada paso. Cuando finalmente se paró frente al espejo, su reflejo era impresionante. No solo por la ropa, sino por la silenciosa transformación que había tenido lugar en su interior. Me miró, con lágrimas asomando en sus ojos. «Ya no sé quién soy», susurró, pero no había miedo en su voz, solo una admiración frágil y creciente. Me acerqué y le puse una mano suavemente en el hombro. «Eres exactamente quien estás destinado a ser», le dije, y esto es solo el principio. Por primera vez, se permitió respirar profundamente, explorar no solo su apariencia, sino la identidad que lo había estado esperando todo este tiempo. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. El viaje había comenzado, y él lo recorría con voluntad, paso a paso, hacia la persona que siempre había sido en su interior. Para entonces, la transformación ya no se limitaba a la intimidad de nuestro hogar. Empezaba a habitar el reflejo que antes había temido, poniendo a prueba el delicado equilibrio entre el miedo, la curiosidad y la emoción. Cada día, notaba cambios sutiles en su forma de moverse, hablar e incluso de comportarse. La coraza de orgullo y masculinidad tradicional se estaba suavizando, reemplazada por algo más sereno, fluido e innegablemente cautivador. Una tarde, le sugerí que probara algo nuevo, un vestido un poco más elaborado, con suaves capas en tonos pastel y delicadas cintas que enmarcaban su rostro. Se quedó paralizado al verlo, con las manos suspendidas en el aire y el corazón acelerado. «Esto es demasiado», murmuró con voz tensa. Sonreí con dulzura. «O tal vez sea justo lo que necesitas para verte con mayor claridad. Inténtalo solo un ratito». Dudó, con los labios apretados, pero la curiosidad en sus ojos lo delató. Lentamente, extendió la mano hacia el vestido, dando el primer paso deliberado hacia la aceptación de lo que había estado creciendo silenciosamente en su interior. Mientras se vestía, noté que la tensión en sus hombros comenzaba a desvanecerse. La tela rozaba su piel, una sensación extraña pero reconfortante. Se ajustó los lazos, alisó las capas de tela y, cuando finalmente se miró al espejo, se quedó paralizado. Su reflejo lo sobresaltó, no porque le resultara desconocido, sino porque le pareció veraz. Reflejaba a alguien delicado, expresivo, pero completamente el mismo. Tocó la tela con delicadeza, recorriendo los pliegues, y susurró: «Ya no sé quién soy». Me acerqué, apoyando suavemente una mano en su brazo. «Tal vez has estado descubriendo quién siempre has sido», dije en voz baja. «Esto no se trata de fingir. Se trata de ser honesto contigo mismo». Parpadeó rápidamente, asimilando las palabras, el reflejo, las sensaciones. Lentamente apareció una leve sonrisa, tímida pero sincera. Me miró, con una mezcla de vulnerabilidad y asombro en su mirada. «¿De verdad crees que este soy yo?» Asentí. «Sé que lo soy». Desde ese momento, comenzó a aceptar la transformación por completo. Experimentó con peinados, cintas y sutiles toques de maquillaje. Cada pequeño cambio reforzaba la identidad que había temido explorar. El miedo al juicio ajeno persistía, pero ya no lo dominaba. En cambio, se convirtió en un desafío, una pequeña emoción que lo impulsaba a adentrarse aún más en la persona que estaba descubriendo. Durante la semana siguiente, lo noté pasar más tiempo frente a los espejos, moviéndose con detenimiento, probando cada gesto, cada movimiento del vestido, cada forma en que las cintas enmarcaban su rostro. El reflejo que lo miraba ya no era un extraño. Era una revelación. Estaba empezando a comprender que la fuerza no consistía en rechazar la delicadeza, que la masculinidad no era la única medida de valía. Podía ser amable, expresivo y, a la vez, completamente el mismo.
Una tarde, le propuse una pequeña salida, un paseo tranquilo por el parque, solo nosotros dos. Al principio, se resistió. La gente se quedará mirando. Se darán cuenta, dijo nervioso. Le tomé la mano, mirándolo a los ojos. ¿Qué se den cuenta? Te estás descubriendo a ti mismo, y mereces verte plenamente más allá de estas paredes. Tras una larga pausa, asintió, con una mezcla de temor y expectación en el rostro. Aquel paseo se convirtió en un momento decisivo. Con cada paso, ganaba confianza. El susurro del vestido, el movimiento de las cintas con sus pasos, el suave roce de los zapatos contra el pavimento, todo reforzaba la transformación que había comenzado meses atrás. Cuando volvimos a casa, ya no ocultaba el vestido ni el maquillaje discreto. Había empezado a aceptar, al menos en parte, que aquello no era un juego ni un reto, sino una parte genuina de quien podía ser. Se movía con una gracia serena, sonreía con orgullo atento y, finalmente, se permitió contemplarse ante el espejo sin vergüenza. Cada mirada, cada roce de la tela, cada ajuste de las cintas reforzaba la creciente comprensión de que la identidad no era fija, que la expresión podía ser fluida y que el coraje a menudo surgía en los momentos de soledad y autodescubrimiento. Esa noche, se sentó frente al espejo durante horas, ajustando suavemente las cintas, acariciando los pliegues del vestido y explorando cada matiz del reflejo. Observé en silencio, con el corazón encogido, como el hombre que una vez se había burlado de la delicadeza ahora la abrazaba con curiosidad, asombro y un creciente orgullo. El viaje aún no había terminado, pero el camino estaba trazado. Ya no se resistía. Estaba encontrando su verdadero ser, y nada podía detenerlo ahora. Para cuando comenzó la quinta parte de este viaje, los cambios eran innegables. Ya no dudaba en probarse ropa nueva, telas delicadas o sutiles toques de maquillaje. Cada intento le producía una mezcla de asombro y orgullo sereno, y con cada reflexión, veía más de sí mismo, más de la persona que había temido reconocer. El hombre que se había burlado de la delicadeza, la feminidad y la suavidad había desaparecido, reemplazado por alguien más tranquilo, más observador e infinitamente más abierto al autodescubrimiento. Una tarde, le presenté un vestido como ningún otro. De un suave color lavanda, con capas que caían con gracia, cintas que enmarcaban su rostro y un delicado encaje que rozaba su piel. Al verlo, se detuvo, paralizado por un instante. «Esto es todo», susurró. Sonreí levemente. «O tal vez sea justo lo que necesitas para verte por completo». Exhaló lentamente, con una mezcla de miedo y expectación en el pecho. Entonces, con determinación, comenzó a vestirse. Mientras la tela se ajustaba a su cuerpo, pude observar la transformación. Su postura se suavizó, sus movimientos se volvieron deliberados pero fluidos, y sus ojos se detuvieron en el reflejo del espejo con una expresión de asombro que antes no había tenido. «Ya no sé quién soy», admitió con voz temblorosa. Pero esta vez no había pánico, solo fascinación y asombro. Me acerqué y le puse la mano suavemente en el hombro. «Quizás has estado descubriendo quién siempre has sido», dije en voz baja. Me miró con los ojos muy abiertos y los labios ligeramente entreabiertos, y por primera vez se dejó ver sin vergüenza. Dio una vuelta suave, probando cómo se movía el vestido, las cintas rebotando ligeramente, el encaje rozando su piel. Rió en voz baja, nervioso pero sincero. Y comprendí que aquello era más que ropa. Era un despertar. Su reflejo ya no era un extraño, ya no era un disfraz. Era la encarnación de la identidad, la expresión y el coraje. En los días siguientes, se volvió más audaz. Experimentó con peinados, accesorios más discretos, maquillaje sutil e incluso postura, explorando todo el espectro de expresión que había reprimido durante tanto tiempo. Cada mirada al espejo reforzaba la verdad silenciosa y creciente. Podía ser delicado, expresivo y, a la vez, completamente el mismo. El miedo persistía, pero ya no lo dominaba. Se había convertido en compañera de la curiosidad y el orgullo. Una tarde, le sugerí una pequeña salida en público, un paseo tranquilo por el barrio. Al principio, se resistió. «La gente se quedará mirando», dijo con vacilación en la voz. Le tomé la mano con suavidad, pero con firmeza. «Déjalos que te vean. Te estás descubriendo a ti mismo y mereces ser visto por completo». Tras una larga pausa, asintió y salimos juntos. El paseo fue transformador.
Con cada paso, ganaba confianza. El vestido se balanceaba con sus movimientos. Las cintas reflejaban la luz y el suave repiqueteo de sus zapatos contra el pavimento confirmaba su transformación. Al regresar a casa, había aceptado el reflejo que antes temía. Ya sin ocultar el vestido ni el delicado maquillaje, había empezado a comprender algo profundo. La identidad era fluida. La expresión era poderosa, y el coraje a menudo surgía en los momentos de introspección. Aquella noche, se detuvo frente al espejo, ajustando suavemente las cintas, alisando los pliegues de la tela y explorando cada detalle. Lo observé en silencio, abrumada por la serena fortaleza y vulnerabilidad que irradiaba. El camino había sido largo, lleno de dudas y miedos, pero había llegado a un punto de aceptación. Ya no se resistía ni se escondía. Se entregaba por completo a sí mismo, abrazando tanto el reflejo como la identidad que revelaba. En ese momento, comprendí el verdadero significado de la transformación. No se trataba de ropa, maquillaje ni apariencias. Se trataba de la autoaceptación, el coraje y la voluntad de explorar una parte de uno mismo que había estado oculta durante demasiado tiempo. Y al volverse hacia mí, con una pequeña y sincera sonrisa en el rostro, susurró: «Gracias por ayudarme a ver quién soy realmente». Asentí, sintiendo un discreto orgullo. No me necesitabas. Lo encontraste dentro de ti. Yo solo te mostré el espejo. El viaje no había terminado, pero ya había dado el paso más importante. Ya no tenía miedo. Era libre. La etapa final de su transformación no fue repentina. Fue un proceso silencioso y gradual. Para entonces, ya no dudaba frente a los espejos, ya no se estremecía al tacto de las telas delicadas ni al ver cintas en su cabello. Cada movimiento, cada mirada, cada ajuste de la ropa reforzaba una creciente confianza, una creciente comprensión de que esta nueva expresión de sí mismo no era un juego, no era un desafío, sino la versión más auténtica de quien siempre había sido bajo la armadura del orgullo y el miedo. Una mañana, saqué un vestido como ninguno antes. Capas fluidas en un suave tono rosado, delicado encaje en las mangas, cintas que enmarcaban su rostro con suave elegancia. Lo contempló durante un largo instante, con las manos temblando ligeramente, pero en su mirada no había temor, solo expectación. «Estoy listo», susurró. Y por primera vez, sus palabras resonaron con certeza. Mientras se vestía, la transformación fue más allá de la apariencia. Su postura se suavizó, sus movimientos se volvieron fluidos y el reflejo en el espejo ya no lo sobresaltaba. Examinó cada detalle, la forma en que la tela caía sobre sus hombros, el suave vaivén de las cintas, el tenue brillo de sus facciones realzado por el maquillaje. Cuando se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos pero seguros, comprendí que aquello era la culminación de meses de lucha silenciosa, autodescubrimiento y aceptación. Dio una vuelta suave frente al espejo, riendo en voz baja, un sonido lleno de alegría y alivio. «Me siento bien», admitió, con voz firme y segura. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «Te ves bien. Tienes razón. Siempre has sido así, por fin libre para mostrarte tal como eres». Sonrió, con una sonrisa radiante y sincera. Y por primera vez, lo vi completamente a gusto consigo mismo, plenamente presente en su reflejo, plenamente él mismo. Durante los días siguientes, se desenvolvió de manera diferente en la vida. Cada elección de ropa, cada lazo, cada sutil toque de maquillaje se convirtió en una declaración de identidad, una silenciosa celebración de sí mismo. Experimentó, exploró y aceptó el reflejo que antes temía, y al hacerlo descubrió una fuerza que jamás supo que poseía. El mundo fuera de casa se volvió menos intimidante, menos crítico. La confianza había reemplazado al miedo. La curiosidad había reemplazado a la duda. El orgullo había reemplazado a la vergüenza. Una noche, se me acercó, erguido, radiante, completamente vestido con una túnica de suave color pastel, cintas que enmarcaban su rostro y un maquillaje sutil que resaltaba sus ojos. «Creo que por fin me he encontrado a mí mismo», dijo en voz baja. No había vacilación ni duda, solo una calma y serenidad que reflejaban meses de crecimiento y aceptación. Sonreí, conmovida por el camino que había recorrido. «Sí, lo has hecho», le dije, «y lo has logrado por ti mismo». A partir de ese momento, la transformación fue completa, no solo en apariencia,
sino en identidad, en confianza y en el valor silencioso que se necesita para aceptarse plenamente. Los vestidos, las cintas y el maquillaje habían sido las herramientas, pero el verdadero cambio fue más profundo. Fue aceptación. Fue libertad. Fue el descubrimiento de un yo que había estado esperando todo el tiempo. Ahora caminaba por nuestra casa de otra manera, más ligero, más libre, más vivo. Se detenía frente a los espejos, ajustando una cinta aquí, alisando un pliegue de tela allá, pero nunca con vergüenza, solo con orgullo. Cada gesto, cada mirada, cada risa suave reforzaba la verdad. Ya no se escondía, ya no se resistía, ya no tenía miedo. Se había convertido en la persona que siempre debió ser, y nada podía arrebatárselo. Y mientras se volvía hacia mí por última vez, con los ojos brillantes y los labios curvados en una suave sonrisa, susurró: «Gracias por ayudarme a encontrarme». Asentí con sinceridad. No me necesitabas. Solo necesitabas verte con claridad, y ahora lo has hecho. El camino había sido largo, lleno de dudas, miedo y una lucha silenciosa, pero había llegado a su destino. Ya no era el hombre que se había burlado, resistido o temido la delicadeza. Era alguien nuevo, alguien libre, seguro de sí mismo y plenamente el mismo. El reflejo en el espejo ya no era un extraño. Era una revelación, una celebración y, sobre todo, una verdad. La historia no terminó con un acto final, sino con un comienzo. El comienzo de una vida vivida con autenticidad, valentía y plenitud, siendo el mismo quien siempre había anhelado ser.